bien, ya estamos acá en las calles de Jerusalén y así se vería el templo desde el sur de la ciudad. Si uno subía por la ciudad desde el sur, vería el templo que está arriba del monte. Como ustedes saben, el templo fue construido en un monte, que este fue el monte donde David, en 2 Samuel 24, vio que el ángel paró la matanza, la mortandad que había sido enviada porque David había censado al pueblo, había pecado censando al pueblo, y ahí fue donde el ángel frenó la mortandad. Entonces David compró ese lugar y encomendó a Salomón construir el templo, que fue el primer templo que lo construyó su hijo Salomón, y que bueno, este templo duró hasta el año 587 a.C., que fue cuando los babilónicos tomaron posesión de Jerusalén, arrasaron Jerusalén y rompieron todo el templo, derribaron el templo y se llevaron a todos exiliados. Luego, en el año 537 a.C., fue cuando volvieron los exiliados de Babilonia, y luego, después de unos años, comenzaron a construir lo que sería el segundo templo, que bueno, el segundo templo vendría a ser lo que tomó luego después de mucho tiempo, Herodes el Grande fue quien tomó este templo para agrandarlo, hacer las construcciones que tardaron 80 años. Herodes más o menos en el año 15 comenzó las obras y terminó 80 años después. O sea que Herodes el Grande no logró ver terminado su construcción, ¿no? Este Herodes fue el Herodes quien mandó a matar a los bebés cuando se enteró de que había nacido el Mesías. Y la dinastía herodiana viene de la línea de Edom. Nosotros conocemos a Edom como Esaú, que es el hermano de Jacob. O sea que ellos eran edomitas que se habían convertido al judaísmo. Ahí ya estamos subiendo al templo por el sur. Y bueno, Herodes construyó este templo para los judíos, que la verdad que era monumental. La capacidad se estimaba de entre 250.000 personas, lo más grande en esa época, no existía algo más grande. Y bueno, ahí lo que estamos viendo es un arco, ¿no? Ese arco es el arco de Robinson, pero este lugar seguramente era un lugar donde se comerciaba muchísimo, donde había comerciantes por todos lados, mucha gente. Acá vemos poco, una maqueta con pocas personas, pero seguramente era un lugar donde se frecuentaba mucho comercio. Y nosotros conocemos esto, hoy en día es lo único que quedó en pie, que es el Muro de los Lamentos, ¿no? Es esta parte que vemos entre el arco de Robinson, y allá hay otro arco al final, que eso es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, donde los judíos todavía van y rezan, lo único que quedó en pie. Ahí estamos viendo la entrada de Robinson, que después vamos a entrar por esa entrada. Y bueno, como decía, este es un lugar que seguramente estaría lleno de gente los días normales. Y ahora estamos mirando para el lado del oriente, ¿no? Y estas dos entradas, ahí habían dos entradas, que son las entradas de Hulda, que generalmente una se usaba para entrar, la otra para salir. Y estas dos entradas, entran directamente, que ahora vamos a entrar por ahí, van al al atrio de los gentiles. Bueno, y podemos ver lo grande que es el templo en comparación de las personas. Se estima que se utilizó 1 millón de toneladas de piedra para la construcción. Y como decía, empezó en el 15 a.C. y se terminó alrededor del 60 después de Cristo. Todas las obras. Ahora estamos entrando por la puerta sur, una de las puertas sur, la puerta doble de Hulda. Y cuando uno entra, podría ver en el techo
Estas son unas galerías, ¿no?, subterráneas, y uno podría ver en el techo el trabajo a mano, detalles. Y aquí estaríamos debajo del pórtico real, que ahora vamos a ver qué era el pórtico real cuando lleguemos. También se cree que en este espacio es donde estuvieron los establos de Salomón. También, si no, se cree que aquí fue donde le construyó Salomón el palacio a la hija del faraón. Y bueno, esto es lo que veríamos al entrar al templo, por la puerta de Hulda. Ahí vemos las puertas laterales hacia el santuario. Esas dos puertas que vemos dan directamente al altar de los sacrificios. Pero por esas puertas ningún gentil podría entrar. Se dice que habían algunos letreros en latín y en griego que prohibían la entrada a cualquier gentil con pena de muerte. Ahí vemos la puerta de Wilson, del arco de Wilson, que después la vamos a estar viendo mejor. Y como decía, vemos las puertas laterales del santuario, que en total del lado izquierdo son 4 y del lado derecho también otras 4. Y ahora vemos la entrada principal al santuario, que es la puerta la hermosa, que después la vamos a ver con mayor detenimiento. Pero este es el atrio de los gentiles. Es un patio muy grande. Y lo que estamos viendo ahora es el pórtico real. El pórtico real era un lugar donde los judíos generalmente se juntaban y debatían, discutían, meditaban sobre la ley. Aquí también es donde posiblemente en Hechos los primeros cristianos eran añadidos día a día. Aquí es donde seguramente los primeros cristianos se reunían. También en este lugar muy posiblemente fue donde José y María encontraron a Jesús cuando lo habían perdido en aquella Pascua y era niño, debatiendo con los sabios. Seguramente en este lugar era el lugar favorito donde se juntaban a debatir y a meditar sobre la ley. Un lugar hermoso. Bueno, y ahora estamos en la puerta de Robinson, que vimos en principio. Estas serían las escaleras. Nosotros venimos por ahí abajo, de ahí venimos nosotros. Pero esta es la entrada de la escalera de Robinson. Esta es otra entrada que se utilizaba mucho. Como podemos ver, da directamente al pórtico real. Este pórtico, como ves, es enorme, es hermoso. Un lugar donde se juntaban todos a hablar, a meditar, como dijimos hace unos segundos. Tenía, como vemos, 4 pilares, una hilera de 4 pilares, y en la parte de arriba se cree que estaban los levitas, donde los levitas comían, se vestían. Y arriba en la torre, arriba justo en la entrada de Robinson, había una torre que estamos viendo ahora, y en esta torre es donde los sacerdotes tocaban la trompeta anunciando el principio del sábado. Ahí vemos un sacerdote tocando y avisando que empezó el sabbat o el sábado.
Y ahí estamos viendo la puerta por donde entramos al principio de todo, la puerta de Ulda, que vemos ahí en detalle que hay una puerta doble y una triple. Se creen que por la puerta triple se entraba y la puerta doble se salía. Y ahora vemos un panorama del templo y como se puede apreciar, el frente da hacia el Monte de los Olivos o el Getsemaní. Aquí es donde arrestaron a Jesús. Y el Monte de los Olivos era un lugar donde los judíos pasaban el tiempo, sobre todo en verano, porque era un lugar fresco. Y era común que vayan ahí a meditar, a hablar, a pasar el día, a hacer como lo que conocemos como un picnic nosotros. Era un lugar muy lindo para ellos, para pasar en verano sobre todo. Y así se vería el templo desde el Monte de los Olivos. Como vemos, estamos un poco más alto que el monte donde está el templo. Entonces, cuando Jesús seguramente les enseñaba a los discípulos y aquella palabra que recordamos cuando dice que en el templo no quedaría piedra sobre piedra, seguramente ellos estaban viendo el templo de esta manera. Que se dice que desde el templo hasta se podía ver hasta el lugar santo, ¿no? Se podía ver muy bien el lugar santo y seguramente se veía de día de esta forma brillante, de una forma que brillaba, porque estaba hecho de mármol y también de bronce, ¿no? Ahí tenemos otra mirada del templo, como se podría haber visto desde el Monte de los Olivos. Se puede apreciar que se fue el templo, se puede ver hasta dentro del lugar santo, ¿no? Del templo. También en el frente podemos ver el pórtico de Salomón, que era un pórtico como parecido al pórtico real, pero un poco más pequeño, con solamente 2 hileras de pilares. Se ve la Torre Antonia también, al lado del templo, que parece como un castillo. El templo daba sobre una de las murallas del oriente de Jerusalén, ¿no? Que también había una entrada ahí, la entrada de Susa hacia la ciudad. Y aquí vemos el templo un poco más de cerca, vemos el atrio de las mujeres, que era hasta donde tenían permitido las mujeres entrar. Y vemos también la puerta de Nicanor, que era la puerta de entrada hacia donde se hacían los sacrificios, y el atrio de los hombres, los israelitas, y el atrio de los levitas, que ahí solamente tenían permitido entrar los hombres y los sacerdotes y los levitas, ¿no? Y este dibujo podría ser una foto de un día ordinario, con gente entrando, saliendo, con gente trayendo ofrendas, trayendo sacrificio. Y antes de entrar al santuario quería mostrarles las otras puertas que dan al oeste de la ciudad. Nosotros vimos las puertas del sur. Y estas son las otras puertas que dan al oeste de la ciudad. La más significativa de todas podemos decir que es la puerta de Wilson, que se cree que por este arco, por este camino es donde los reyes subían al templo. También donde posiblemente la reina de Saba quedó tan impresionada al subir al templo. Fue por la puerta de Wilson que vemos por el arco. Sería la entrada principal al templo, desde la ciudad, desde el oeste, como decíamos, ¿no? Nosotros entramos por el sur, también ahora entramos por el oeste. Y bueno, acá estamos ya viendo la entrada al santuario. Vemos la puerta, la hermosa, que bueno, se ganó este nombre porque era la puerta más hermosa de todas las que había. Era la puerta principal que daba al atrio de las mujeres. Y en esta puerta, aparte de ser enorme, acá no se aprecia bien, pero era una puerta que medía alrededor de 30 metros y necesitaba 20 personas para abrir y cerrarla al mismo tiempo, ¿no? De tan pesada que era. Aquí en esta puerta fue donde fue curado aquel cojo por Pedro y Juan. Y ahora vamos a entrar hacia el atrio de las mujeres. Aquí ya estamos en el atrio de las mujeres y podemos ver 4 cámaras. Las cámaras de la derecha era donde se declaraban limpios las personas. Aquí seguramente cuando Jesús sanó a aquellos leprosos, ellos tenían que venir a esa cámara
para que los sacerdotes los pudiesen declarar limpios y pudieran volver a la ciudad y tener una vida normal, ¿no? En ese lugar era donde se declaraban limpios los leprosos. En la otra cámara que tenemos más cerca, al de la derecha, era donde se guardaba la madera para los sacrificios. En las otras dos cámaras izquierdas tenemos la cámara donde se guardaban los aceites, y en la cámara también izquierda, más cercana a donde estábamos mirando, ahí es donde se rapaban los que hacían votos nazareos. Que ahí donde fue seguramente Pablo a acompañar a aquellos hermanos que habían hecho un voto nazareno en Hechos. Y aquí vemos desde arriba el atrio de las mujeres, como veíamos. Y ahí vemos la entrada, la puerta hacia donde está el altar de los holocaustos. Esa puerta se llamaba la puerta de Nicanor. Y ahora estamos entrando por la puerta de Nicanor hacia donde está el altar de los sacrificios. Ahí vemos el altar de los sacrificios. Este sería también el atrio de los hombres y el atrio de los levitas. Bueno, ya estamos acá en la entrada al lugar santo y podemos ver la altura de esas puertas, de esos pilares, y se puede apreciar también los detalles de la puerta, que sin duda era una puerta hermosa, hecha con bronce, con oro, y significativamente alta. Al entrar podemos ver el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. También estaba el candelabro de 7 brazos y la mesa del pan de la proposición. Luego detrás del velo estaba el lugar santísimo, y cabe destacar que ya no estaba el arca en donde la gloria de Dios se manifestaba, y solo tenía permitido entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo a ofrecer expiación por todo el pueblo. Y este es el velo que se rasgó cuando Jesús murió, que dejaban descubierto el lugar santísimo en donde la presencia de Dios se manifestaba. Y hasta aquí vamos a llegar. Luego en otro video me gustaría abarcar toda la obra del templo, que es mucho más extensa, el culto en el templo y en el tabernáculo. Luego, como sabemos, para cerrar la historia, en el año 70 fue cuando Roma arrasó con Jerusalén, porque Jerusalén se había rebelado, había iniciado una revuelta, y vino los ejércitos romanos y arrasaron con Jerusalén y el templo. Lo único que quedó fue el muro exterior que vimos entre el arco de Robinson y el arco de Wilson, que estamos viendo ahora a la gente rezar, a los judíos, solamente van y dejan ahí sus rezos. Y ahora estamos viendo en dónde estaba ubicada el templo. Estamos viendo un video de hoy que ahora está la mezquita. Ahí vemos la cúpula de la roca, que es donde está la mezquita, y es en donde los judíos quieren volver a recuperar para poder construir lo que sería el tercer templo, y que nosotros los cristianos sabemos que a través de esa construcción, luego de esa construcción vendría la segunda venida de Jesucristo. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Pueden comentar, poner like y compartir. Yo los saludo, los bendigo y hasta el próximo video. Gracias.